Mateo capítulo 26, versículo 41, leemos la palabra para la honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Tomen asiento. Bendito el nombre del Señor. Esta es una de las más grandes motivaciones que Jesús dejó a sus discípulos acerca de la vida de oración. De hecho, no fue la primera vez que les habló de oración. Ya les había más bien enseñado cómo orar. Pero en este caso, al tocar el punto de la oración, les advierte de lo importante que es orar, de lo esencial que es orar. Porque aunque, si bien es cierto, nosotros debemos de considerar así en sencilla explicación, orar es platicar con Dios. También tenemos que ser conscientes de los efectos de la oración favorables a nuestra vida. La oración constituye uno de los ejercicios espirituales más esenciales y más importantes en la vida de todo creyente. Es uno de los más importantes para practicar. Por ende, cada uno de nosotros tenemos que considerarlo como tal para que sea parte de nuestra vida personal. No se lleva a cabo producto de una presión, de alguien que nos obliga, de alguien que nos presiona a hacerlo, pero sí conscientes de lo relevante que esto es para que no le veamos de forma equivocada, para que no le veamos de forma superficial, sino más bien pensemos en lo elemental que esto significa. Por eso es que el Señor Jesús les dice: ustedes tienen que estar sabidos que la carne, que todos nosotros andamos cargando diariamente, que forma parte de nuestra vida y más allá el cuerpo físico que podamos mirar, sino de la naturaleza que nosotros tenemos, dice él, es débil. Es débil. La inclinación del corazón de todo ser humano siempre será lo malo. Así es, siempre. Por eso es que nosotros tenemos que estar alertas. Y vale la pena mencionar el punto esencial al respecto. Cuando alguien quisiera excusar sus malas decisiones, sus malas determinaciones, cuando alguien quisiera decir, es que hermano, viera qué lucha la que todos tienen luchas. Todos tienen batallas, unos de una manera, otros de otra manera, pero todos estamos enfrentando una lucha. Todos estamos enfrentando una batalla, lo cual para cada uno de nosotros debe traernos más bien un principio de responsabilidad. ¿Qué lucha tendrá el hermano que está a mi lado? Y yo a veces considero la mía más grande y a saber qué estará enfrentando el hermano o la hermana. Entonces, mejor concentrémonos a entender que estamos peleando una gran batalla y que para no estar probando a ver cuán fuerte es nuestra naturaleza, mejor busquemos la presencia del Señor. Porque en este asunto no nos podemos dar al juego, a decir, voy a ver, hermano, hasta dónde soy capaz, voy a dejar de orar a ver hasta dónde aguanto. No vaya a estar jugando de esa manera. No vaya a estar jugando de esa manera, porque ni el cuento de usted vamos a saber. Sí. Existió, nos van a decir. Vivió, pasó por aquí. Por eso es que Jesús, y vea cómo lo dice, como una advertencia obligatoria. Porque la forma en cómo él conjuga el verbo velar es en forma imperativa, orden. Dice, velad y orad. Es una orden.
Aunque la oración debe ser parte natural en la vida de cada uno de nosotros, y como cristianos tenemos que estar entendidos que la oración debe constituirse como algo que debemos disfrutar. En este caso Jesús lo afirma de manera como impositiva y obligatoria para que podamos nosotros darle el sentido y el valor que realmente esto merece, para que el enemigo no vaya a ganar ventaja, para que nosotros mismos estemos fortalecidos en nuestro ser interior, y cuando venga la tentación y la carne quiera sentir la atracción hacia la propuesta que el enemigo está planteando, podamos tener solidez y firmeza y podamos decir no, no, porque yo honro a Dios, porque yo me merezco honrar el nombre del Señor, porque yo tengo la responsabilidad, porque yo me debo al Señor y porque de Él yo dependo. Es comprender mi responsabilidad, es saber mi carga delante de la presencia del Señor, para que eso pueda provocar en cada uno de nosotros esa condición de decir, no, pues voy a estar ahí. Ahora, como ya hemos estado hablando estos martes anteriores, llegará un momento en que la oración se va a constituir en una batalla, en una lucha. Pero a pesar de que el orar para usted pueda constituirse en una lucha o en una batalla, debe seguir orando, debe seguir haciéndolo. No siempre va a ser fácil. Qué hermoso es cuando usted pueda decir, ay hermano, mire, es que solo me arrodillé y es que sentí un río que vino del cielo y yo amé. Pero ¿qué tal cuando usted se arrodilla y dice, no siento nada, parezco tabla seca? ¿Qué hacer ahí? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Dependeré de las emociones? ¿Dependeré del sentir o me daré cuenta que es que yo debo orar? Que voy a orar aunque no sienta. Porque esa es la excusa para algunos, hermano, es que no sentí ganas de orar ahora. Es que ahora no me dieron ganas de orar. Mire, de ganas se va a morir, hermano. Se va a morir. Porque para orar debe haber conciencia de que es una responsabilidad y que habrán momentos en los cuales usted sentirá que no puede avanzar, que está patinando, que la oración no fluye. Y de pronto el enemigo le empieza a decir, es que creo que estás en pecado, estás mal. Y de repente no es eso, es una batalla sencillamente, es una lucha. Y ahí es donde entonces nosotros debemos decir, bueno, tengo que batallar en oración, tengo que batallar, tengo que luchar, tengo que pelear. Porque hay momentos en los cuales donde usted y yo tenemos que renovar fuerzas, hermano, revestirnos de carácter y decir, no, es que esto tiene que ser con toda mi disposición, entrega y dedicación. Y hemos estado mencionando algunos personajes bíblicos que nos motivan a nosotros acerca de la vida de oración, acerca de poder entender que la batalla está ahí y que se pueden lograr grandes cosas si realmente nosotros persistimos en nuestra vida de oración. La semana pasada mencionábamos al apóstol Pablo, que toda su vida fue una vida perenne de oración. Y cuando le escribía a los hermanos, y usted puede revisarlo en las cartas que él escribió a las distintas iglesias y a las personas de forma particular a quienes les escribió, le dijo, estoy orando por ti. Por esta causa doblo mis rodillas. Por eso clamo, por eso oro, por eso aquí, por eso allá. Es ahí donde nosotros tenemos que comprender la batalla de la oración. Nosotros tenemos que estarla peleando, nosotros tenemos que estarla enfrentando. Y el apóstol Pablo de forma muy personal le testificaba a los hermanos de la iglesia en Colosas, cuando les escribió la carta a los colosenses, que él miró, decía el apóstol Pablo, cómo Epafras peleaba, luchaba en oración por ustedes, les dice, para que ustedes crezcan,
para que ustedes se ensanchen, para que ustedes avancen, para que ustedes busquen, para que ustedes alcancen la medida que Dios quiere que tengan. Les dice, yo he visto a Epafras. Ahora pensemos nosotros, nadie nos está mirando ni nos está supervisando en el tiempo de oración, pero ¿cómo oramos nosotros? ¿De qué manera oramos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Realmente es un tiempo muy usado, muy utilizado. ¿Es un tiempo que realmente nosotros lo hacemos de forma correcta o es un tiempo perdido? Hay un pensamiento que la semana pasada les mencioné, y es que la intensidad de la vida de oración en una congregación indica la salud espiritual de la misma. La intensidad de la vida de oración en una congregación indica la salud espiritual de la misma. En la medida en que yo tengo una vida de oración práctica, en esa medida yo manifiesto la salud espiritual que yo tengo, hermano. Si la lucecita de la vida de oración se le está apagando, piense también que la lucecita de la vida espiritual se está apagando. Se está apagando, hermano. Y eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tener, porque no es un asunto, hermano, de que alguien va a estar mandándonos un mensaje, ya oró, o llamándonos, está orando, y ya lo voy a ir a ver, ya voy a ir a supervisar a ver qué está haciendo. No, es una responsabilidad propia. Y yo debo entender que yo he captado la necesidad de oración para mi vida. Y que por eso yo lo hago. Y que por eso yo dedico tiempo y por eso yo aparto tiempo para buscar la presencia del Señor. También les mencioné la semana pasada que la iglesia primitiva tuvo su empuje a través de una vida de oración. Siempre estaban orando. Siempre estaban orando. Y el mejor ejemplo es el que encontramos de cuando a Pedro lo apresaron. Lo apresaron, lo metieron preso y dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y la iglesia estaba clamando y estaba clamando. Y Dios, paralelamente a la oración de la iglesia, estaba actuando, porque Dios siempre actúa, hermano. Hay momentos donde usted puede estar orando creyendo que Dios no está actuando, pero Dios siempre mueve su mano de poder. La mano de Dios siempre se va a estar moviendo. Dios envió a su ángel, estando preso Pedro, entró a la cárcel, abrió las puertas, le quitó los grilletes que habían, que lo tenían atado a los soldados. Los soldados no se dieron cuenta. Pedro empezó a caminar con el ángel. Cuando salió a la puerta principal de la cárcel, él se dio cuenta que no era un sueño, porque Pedro creía que estaba soñando. Pedro creyó que estaba soñando, hasta que lo sacó. El ángel se dio cuenta que no estaba soñando, que era una verdad. Y cuando llegó a la casa donde los hermanos estaban orando y tocó la puerta, una muchacha que se llamaba Rode o Rosa, que significa lo mismo, fue y abrió la ventanita de la puerta y vio la cara de Pedro que le estaba tocando, y en lugar de pasarlo le tiró la puerta y salió corriendo para adentro. Le dijo, ahí está un hombre que se parece a Pedro, yo creo que es el ángel de él, dijo. ¿Qué le parece? Estamos orando y no creemos, ¿verdad?, que Dios puede mover su mano de poder. Porque a veces por algunas situaciones que estamos orando parecen tan difíciles, pero para el Dios que nosotros tenemos no hay cosa difícil, hermano. Él es el Dios de lo imposible. Lastimosamente, cuando alguien no ha podido experimentar esta grande victoria y esta hermosa bendición, dice cualquier cosa. Critica, se ríe, se burla, hace cualquier cosa. Pero cuando hemos llegado a experimentar la manifestación gloriosa de un Dios poderoso que de forma personal se nos ha revelado a nosotros, no tenemos nada más nada que decir.
Aunque el enemigo venga a la mente de nosotros a decirnos que no, si es que yo lo experimenté, nadie me contó. Si es que lo he vivido, nadie me ha engatusado, yo sé. No que si te van a terapiar, no, es que a mí nadie me va a terapiar porque yo ya lo viví. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios personal. Es un Dios personal. Intentará el enemigo probar a ver hasta dónde usted o yo podamos ceder ante las presiones. Pero ahí nos damos cuenta, no, el Dios que nosotros tenemos es un Dios real. Durante su ministerio terrenal, el mejor modelo de oración, Jesús. Jesús, hermano. Que si analizásemos de forma natural o humana, podríamos decir, bueno, Jesús no tenía necesidad de orar. Él no tenía necesidad de pasar tiempos en oración. Pero Jesús cada vez que iba a tomar una decisión, oraba. Cada vez que iba a hacer algo, oraba. Hubo momentos, sobre todo cuando Él decidió escoger a sus discípulos, a los 12 apóstoles, de entre toda la gente que le seguía, escoger 12. Dice que en esa oportunidad pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Y cuando fue de día, ya tenía el nombre de los 12. Qué plática la que armó con el Padre. Si nosotros nos hubiéramos puesto a escoger, para empezar no hubiéramos orado tanto. Para empezar, solo hubiéramos dicho, fulano, yo lo veo como buen prospecto. Que hermana, qué sé yo. Pero Jesús se fue a orar. Pasó toda la noche orando. Y cuando se levantó a la mañana siguiente, tenía el nombre de los 12. Usted y yo no hubiéramos escogido a Judas, por ejemplo. No. Jesús sabía que le encantaba sustraer, mire, y se lo pasaba para la bolsa de él. Jesús lo sabía y lo escogió. Jesús sabía que Pedrito de vez en cuando iba a sacar la espada y lo escogió. Jesús sabía que los hermanitos aquellos, Juan y Jacobo, tenían un carácter que le echaban juego a cualquier hermano. Y los escogió. Jesús sabía que Simón era un guerrillero y lo escogió. Ay, pero usted y yo hubiéramos dicho, qué mala escogencia la quiso Jesús, pero la hizo en oración. La hizo en oración. De ahí que nosotros tenemos que entender. Tuvo que haber una plática bien exhaustiva en esa noche, preguntándose por cada uno de todos aquellos que le estaban siguiendo. Bueno, este fulano y todas sus características. Venga para acá. Va a formar parte del grupo selecto de los 12 que me acompañarán en estos 3 años de ministerio acá sobre la tierra. Y ellos estarán conmigo y estarán más cerca de mí que todos los demás. Venga. Este al final me va a besar y me va a vender, pero que venga. Sí, hermano. Nosotros tenemos que considerar que la vida de oración debe ser una experiencia tan intensa en cada uno de nosotros que marque la diferencia de lo natural. Que no solamente sea la oración aprendida que usted en algún momento tiene, o igual ahora. Porque ahora puede ser que usted solamente tenga sus oraciones aprendidas. Y no le estoy hablando de un rezo, sino sencillamente frases que ya tiene grabadas y solo las repite, pero no hay una efectividad porque no es algo que se produce del corazón. Usted, por ejemplo, dice, voy a ir por los alimentos. Señor, te doy gracias por estos alimentos. Tú has sido nuestro proveedor. Señor, bendice a aquellos misioneros que no tienen comida. Dales de comer, Señor. Señor, gracias por la comida que a mí me da. Bendice las manos que los prepararon. Amén y amén. Bonita, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro proveedor.
Pero cuán conscientes somos cuando oramos, por ejemplo, por los alimentos, que de hecho yo no le digo que haga vigilia orando, ¿verdad? Por los alimentos. Yo no le digo que tenga que orar una hora para orar por los alimentos, pero cuán consciente usted es cuando está orando por los alimentos. Realmente tiene gratitud en ese momento, por pequeña que sea la oración. Porque la oración nuestra tiene que tener sentido. Oración pequeña, oración larga, oración corta, oración extensa. La oración debe tener sentido para nosotros, un sentido espiritual. No una repetición o no un dicho solamente, sino algo tan claro y tan preciso que es para nosotros tan vivo y tan esencial. Por eso Jesús, para que nosotros no perdiéramos la perspectiva en relación a la oración, nos da el mejor ejemplo. Toda su vida ministerial, terrenalmente hablando, estuvo rodeada de oración. Siempre oró, siempre quiso buscar la presencia del Señor. Siempre él quiso dejar que la gracia del Señor se manifestara en su vida. Abra Lucas capítulo 5. El versículo número 16 de Lucas 5 dice de la siguiente manera: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No, pero muchos hermanos tienen a todo volumen HCH y están orando. ¿Cómo se van a concentrar, hermano? Peor con los escándalos que salen ahí, hermano. O tiene el celular ahí en la cabeza, ¿verdad? Solo vibró, voy a ver quién me mandó mensaje. Ah, no, ¿cómo va a orar así, hermano? Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto nos da a conocer el criterio que tenía Jesús acerca de la vida de oración. Sabía que era un tiempo especial, sabía que era un tiempo dedicado a una plática, a una conversación íntima con el Padre. Habría que hacerlo de la misma manera nosotros, hermano. La vida de Jesús estuvo marcada por una intensa e incesante oración. La vida suya y la vida mía debe estar marcada por una intensa e incesante oración. Y eso parte del criterio que nosotros debemos de tener de nuestra responsabilidad y de la madurez que adquirimos al entender lo que significa la oración para nuestras vidas. Cuando Jesús oraba, empezaban a ocurrir cosas. La oración que Jesús tenía traía como resultado algo de la misma manera en nosotros. Si usted sigue conmigo en la lectura, el versículo número 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. A veces nosotros leemos la lectura de la palabra, y en este caso los evangelios con las historias de Jesús, y no nos percatamos de las escenas que Jesús le tocó que enfrentar. Mire bien en este caso y lo voy a repetir. Habían venido fariseos y doctores de la ley. ¿De dónde? De todas las aldeas de Galilea, de Judea y hasta de Jerusalén. Piense qué montón de hombres que estaban para mirarlo estaban ahí. Y no iban porque creían en él, iban a supervisarle, iban a señalarle, iban a ver en qué se equivocaba. Lo que ellos trataban en ese momento era de encontrar a Jesús en un desbalance, para que pudiera propiciarles la autoridad para decir: capture, no es un hereje, ha dicho algo incorrecto. Ahí estaba Jesús rodeado no de gente que quería decirle: salve maestro, bendito el que viene en el... No, estaba rodeado de gente que venía a señalarle. Doctores de la ley, fariseos,
venido, dice, y mire claramente, de todas las aldeas de Galilea, de toda Judea y hasta de Jerusalén. Pero que mire qué hermoso. Si Jesús no hubiera sido un hombre de oración, ¿cómo hubiera reaccionado en ese instante? Y lo mencionamos para que nosotros lo tomemos con más seriedad. Nosotros necesitamos ser gente de oración porque va a haber un momento donde aparecerán personas alrededor de nosotros y no vamos a poder con nuestra condición natural enfrentarles. Vamos a necesitar el poder de Dios que se manifieste. Pero Jesús, a sabiendas de lo que le correspondía hacer, él pasaba orando, buscando la presencia del Señor. Se iba y llenaba su vida. ¿Qué pasó cuando él estaba orando, rodeado de esta gente? Dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Empezó a manifestarse la gloria de Dios sobre la vida de Jesús. Eso es algo que a nosotros debe traernos también una profunda meditación y conciencia acerca de la importancia de nuestra vida de oración. Necesitamos estar buscando la presencia del Señor para que en cualquier momento que toque se manifieste el poder de Dios. Y no necesariamente vayan a sanar, sino usted tenga palabra, tenga denuedo, tenga una forma de presentar el evangelio y tenga una manera de mantener firme y sólido su criterio, su carácter y su testimonio. Entonces Jesús nos dice a nosotros, este es el resultado de estar buscando la presencia del Padre. Este es el resultado de estar orando. Lo que nosotros conseguimos o obtenemos cuando vamos a la presencia del Señor es revestimiento del poder de Dios. Porque empieza entonces a manifestarse la gloria de Dios cuando nosotros empezamos también a orar y a buscar la presencia del Señor. Tal como los resultados que Jesús pudo obtener en su vida de oración, usted y yo también. Vamos a mirar el poder de Dios revelado. Revelado. Ore, clame, busque la presencia del Señor y lo demás déjeselo a Él. Por experiencia, cuando estábamos en la normal y éramos estudiantes que no habíamos sido llamados todavía por el Señor, ¿qué era lo que hacíamos? Nos íbamos, a veces solo con el hermano David. Vamos a orar. Yo de manera personal dejé mis actividades que normalmente tenía, porque después de que cenaba yo era segurito que me encontraba en la cancha de básquetbol. Ahí estaba. Busquen a Juan, ahí está. Yo cambié. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y por eso cuando yo tuve algunas experiencias sensoriales en mi cuerpo que yo no tenía explicación y le pregunté al hermano David, él me dijo, orando estamos, de Dios debe ser, me dijo. Porque cuando nosotros oramos el poder de Dios se manifiesta, hermano. Cuando nosotros buscamos en oración al Señor, la gloria de Dios se tiene que revelar. Es ahí entonces, hermano, que usted debe considerar claramente la efectividad de su vida de oración acerca de lo que Dios va a hacer. Usted no piense ni pregunte, ¿vas a hacer esto, Señor? Usted clame, usted ore, usted busque la presencia del Señor. Lo que pueda ocurrir, déjeselo en las manos a Él. Lo que pueda pasar, Él sabrá qué tendrá que hacer. Él sabrá qué llevará a cabo, pero que manifestará su poder, seguro. Eso es seguro. Que veremos su mano poderosa, eso es seguro. Que si hay necesidad de hacer milagros, los hará. Que si va a cambiar a una persona, la va a cambiar. Que si va a mover las cosas naturales para hacer algo sobrenatural, lo va a hacer. Pero a nosotros nos corresponde solamente buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos su presencia, empieza a revelarse el poder de Dios. Dice el versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Por qué estas personas estaban buscando a Jesús?
¿Cuál era la razón para que estas personas lo buscaban? En ningún momento usted encontrará un asomo de curiosidad en ellos, porque no era por curiosidad. No era para ver qué cosas nuevas decía Jesús, como los atenienses, que les encantaba escuchar nuevas cosas. Estos hombres llevan un paralítico con una sola proyección, con un solo sentido: es que Él lo va a sanar. Y no era que tenía dolor de cabeza ni de estómago, hermano, era paralítico. Y para movilizarlo, lo llevaban en su lecho 4 hombres chineados. Así que ya puede pensar qué certeza la de aquellos hombres de llevar a Jesús. Porque cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, la gente también se empieza a dar cuenta: algo hay allí, algo hay ahí. Y en este poco tiempo de conocer al Señor, yo se lo puedo testificar. Yo he visto cuando hay gente de oración, otros van a buscarlos. Y no necesariamente para que ore por ellos, sino: queremos orar con usted también, queremos orar. Hemos visto la efectividad de la oración. Es que la oración es efectiva, hermano. La oración siempre produce algo. La oración siempre trae un fruto. Y entonces empieza la gente a buscar, a esa gente que ora empieza a buscarla. Y después que, miren que en tal casa se reúnen a tal hora, y viera cómo oran ahí. Qué bonito. Qué bonito. Es peor que se reúnen a estar chismeando, ¿verdad? A orar, qué gloria, hermano. Qué bueno, que sigan orando, que sigan clamando, que sigan buscando la presencia del Señor. Pero ¿a qué se debe eso? A la vida de oración que hay. A la vida de oración. A Jesús empezó a buscarlo a gente porque él tenía un antecedente. Él tenía un antecedente, espiritualmente hablando, había marcado un precedente. En él había algo, como dijeron los alguaciles: es que este hombre habla como alguien que tiene autoridad, no como los demás. Él tiene algo diferente, él tiene algo distinto. Hermano, un hombre y una mujer de oración tiene algo diferente de los demás. Y le motivo para que usted vaya a buscar más y más esa diferencia a través de su vida de oración. Porque yo sé que hay muchos que oran acá, que claman, que buscan la presencia del Señor. Pero sigamos buscando esa esencia. Porque la vida de oración produce un cambio, produce una transformación y hace que aquellos que están alrededor se den cuenta. Estos hombres se dieron cuenta de que por ahí estaba Jesús. Jesús tenía algo diferente. Por ello procuraban llevar adentro al hombre para ponerle delante de Jesús y poder conseguir que Jesús hiciera algo. ¿Qué le parece si en esta noche usted piensa: Señor, me propongo provocar una vida de oración en mi vida para que eso pueda hacer un efecto en favor de aquellos que están a mi alrededor? Vamos a hacer un efecto favorable en nuestra familia. Vamos a hacer un efecto favorable en nuestro vecindario. Vamos a hacer un efecto favorable en aquellos que nos conocen, en aquellos que se acercan a nosotros. Notarán la diferencia. Se darán cuenta: aquí hay algo distinto. Aquí hay algo diferente. Si lo estamos logrando, no nos dejemos, no permitamos que el enemigo gane ventaja y cedamos ante tal bendición. Si no lo hemos estado logrando, empecemos a buscarlo. Empecemos a buscarlo. Porque sin duda, hermanos, el dedicar tiempo a la oración, el estar tiempo con el Señor, va a traer un efecto, un resultado. Primero sobre nuestras vidas, lógicamente. Pero luego el cielo será abierto, la gloria de Dios se manifestará, el poder de Dios se dará a conocer en nosotros. Y empezaremos a mirar a las personas que estarán buscando una razón del por qué hay algo pasando en nosotros. Vamos a ponernos en pie. La próxima semana seguiremos con otros pensamientos ahí mismo de ese texto de Lucas 5.